Directora de Chequeado. ¿Cómo va, Laura? Muy bien, Elio. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, bienvenida. A ver, tenemos un chequeado en el día de hoy y también un explicador. Exactamente. Bueno, el chequeo es para una de las sorpresas, podemos decir. Sí. Vos decías, estuvimos en la última semana o durante el fin de semana ajustando la lapicera y viendo quién entraba y quién no a ser precandidato en las elecciones primarias. Una de las sorpresas que ya teníamos develada hace algunos días era que como candidato o precandidato, hasta después de las PASO, a jefe de gobierno del Frente de Todos, va Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo. De San Lorenzo. Exacto. Una sorpresa. Algunos que venían siguiendo un poco su carrera sabían que tenía vocación o voluntad de ser candidato, pero muchos otros por ahí ni siquiera lo registraban o lo conocían o lo tenían en el radar como una figura con tanto peso, tanta relevancia como para que el binomio Fernández-Fernández lo eligiera para competir en la ciudad, un lugar que siempre le fue hostil, ¿no? Al kirchnerismo, la verdad y que sí. al peronismo. Así que a esta apuesta de Lamens dijimos, bueno, dio una entrevista algunos días antes, cuando todavía su nombre no era un nombre de precandidato confirmado, sino más bien una danza, quizá hasta fue una prueba, a ver cómo iba esa entrevista en televisión. Una de sus frases habló de la situación de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires y decimos chequear sus dichos, ir a los datos y ver si efectivamente lo que dijo está bien o no. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Matías Lamens. La ciudad de Buenos Aires tiene por ahí muy buena prensa en algunas cosas, en algunas obras que se han hecho, que seguramente están muy bien, pero que también podríamos hablar de esas obras, pero en términos estrictamente sociales, la ciudad tiene 650.000 pobres, más del 20% de los porteños están en situación de pobreza, hay 200.000 indigentes, la indigencia se duplicó en 3 años. Bueno, allí lo escuchábamos a Matías Lamens. Él dijo, la ciudad tiene 650.000 pobres. Más del 20% de los porteños están en situación de pobreza. Bueno, dijo la frase, obviamente, es una frase que impacta, que choquea. La ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos más ricos del país, como sabemos. Entonces fuimos a los datos. ¿Qué datos tenemos y qué datos usamos? Dale. La Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires es, digamos, la autoridad estadística porteña del gobierno de la ciudad, mide la pobreza desde 2015. Entonces lo que hicimos, y nos ayuda la placa que tenemos en pantalla para ver, es cuáles son los datos de pobreza, siempre tomando el primero y el segundo semestre. De cada año. De cada año, porque es el momento en el que estamos, la afirmación de Lamens no se da en la segunda mitad del año, sino en la primera, entonces tomamos esos datos. ¿Qué vemos entonces? Es la evolución de... En 2015, en el primero y en el segundo semestre, todavía Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño, no había asumido la reta. Recordemos que este cambio se produce cuando Macri deja la jefatura de gobierno y viene a la presidencia. ¿Cuál era el dato? Vamos a tomar para las referencias el segundo semestre de cada año. Era un 15,1% de los porteños en situación de pobreza. Bien, eso para el año 2015. 2015. A ver, vamos a ver cómo evolucionó. Al año siguiente, en 2016, sube a 18,5%. Luego logra el buen año, entre comillas, de la economía de Cambiemos y baja y se celebra, si recordemos ese momento en el que se celebraba que habíamos logrado algo importante, había bajado de 18,5 a 17,3 y en el segundo semestre... Y en el primer semestre también había habido una gran diferencia, una gran baja, sí. Exacto. Y vuelve a subir en el segundo semestre de 2018 a 21,5, dando efectivamente, 21,1, dando 650.000 el número aproximado. Los que nos están viendo seguramente se preguntan, bueno, pero ¿cómo se mide la pobreza? La pobreza, la Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires, igual que el INDEC, y ahora vamos a ver los datos del INDEC, se mide con una lista de bienes y servicios que dice, bueno, un hogar necesita tener el dinero suficiente para acceder, para comprar estos bienes y servicios, y si ese hogar tiene ese número o ese monto, queda
como una familia Claro. no pobre o un hogar no Sí. pobre. Si tiene menos de ese monto, que es el que alcanza para comprar esos bienes y servicios designados o definidos por el instituto, entonces queda como pobre. Claro, a nivel nacional, por ejemplo, ese número, lo hablábamos la semana pasada, está cerca de los 30.000 pesos. Si uno está por encima de ese valor, entonces no ingresaría en el dato de pobreza. Y si está por debajo, sí. Que es una discusión también que se lleva muchísimo, porque uno dice, si uno está 2 pesos por debajo es pobre y si está 1 peso por encima no lo es. Bueno, y la respuesta es siempre las estadísticas y los datos son algo Sí. arbitrarias, como vos planteás. Lo importante es que sean consistentes. En este caso, lo que los expertos nos dicen, esta es una canasta y estos datos Perfecto. son comparables de año a año. Son, digamos, pueden ser perfectamente comparables, no es que hubo un cambio o alguien duda de alguna adulteración, etcétera. El dato, cuando uno mira si hay alguno de nuestros televidentes que prestó atención o vio un dato de hace poco del INDEC, el dato del INDEC no coincide en 21,1, no porque esté equivocado o errado, sino porque la canasta que toma el INDEC Sí. es diferente a la que toma Claro, el Instituto la Dirección General de Porteño. Estadística, sí. ¿Cómo da el dato a nivel INDEC para la pobreza en la ¿Cómo? ciudad de Buenos Aires? 13%. Pero ¿qué es lo importante? Que también muestra una suba. ¿Cuánto era? En 2015 no estaba medido. Recordemos que el INDEC durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estaba intervenido y la pobreza dejó de publicarse Sí. por orden de quien entonces era ministro de Economía, Axel Kicillof, porque supuestamente, como era muy compleja de medir, se dejó de publicar. Ahora, el primer dato que el INDEC publica sobre la gestión del gobierno anterior es el dato en 2016. En 2016 ese número era 9,5. Bien. De 9,5 según el INDEC a 13, con lo cual también da una suba. Claro, la tendencia igualmente es a la suba. Exactamente. En una fuente y en la otra, ambas oficiales y ambas según los expertos correctos, se registra una suba de la pobreza durante la gestión de Rodríguez Larreta en la ciudad. Veamos qué dice el chequeómetro entonces. La frase es, la ciudad tiene 650.000 pobres, más del 20% de los porteños están en situación de pobreza. Esto dijo Matías Lamens, precandidato a jefe de gobierno porteño. Ahí está, verdadero. Es un dato verdadero, los dichos efectivamente en este caso se confirman en los datos. Bien. Bueno, y vamos a hablar del explicador que has traído en el día de hoy. Hablamos de Macri versus Moyano. Todos escuchamos lo que dijo el presidente Macri el día de la bandera, enfrente a un grupo de niños, algo que se Sorprendió. cuestionó mucho. Bueno, y ahí habló de la mafia de los Moyano y del costo del transporte en la Argentina. Exacto. Bueno, y ¿por qué nos importaba verlo? Bueno, al hablar y decir que existía la patota, estaba cuestionando y diciendo es muy caro el transporte en la Argentina y de algún modo apuntaba directamente a los salarios de camioneros por ese costo alto. Escuchamos al presidente Macri. Dale. Me quiero referir a la patota del transporte. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región. Bueno, a tener el costo del camión más alto de la región, dijo Macri. Bueno, ¿qué fuimos a ver? ¿Por qué un explicador por esta frase de Moyano, del presidente criticando a los Moyano? Fuimos a ver cuál es el costo del transporte. Bien. Efectivamente, lo que confirman los datos es que el costo del transporte en la Argentina es alto. ¿Es el más alto de la región? No. ¿Es el segundo más alto? Viene después nuestro país que Uruguay. Esos son datos de la Asociación Latinoamericana de Logística, a la LOG. ¿Sí? Bien. Ahora, lo importante o lo que nos parecía interesante contarles era cómo se compone el costo del A transporte. ver, ¿cómo se compone? Casi el 40% es impuestos. Eso Como es todo en la Argentina. lo primero que tenemos que mirar Sí. y prestar atención.
Segundo componente en relevancia en el costo del transporte, los salarios. Casi el 24%, 23,8%. Ahora, recordemos que dentro de esos salarios, como nos pasa a todos los trabajadores, no todo eso va a nuestro bolsillo, sino que hay una parte en los salarios que también son cargas sociales. Claro, tal cual. ¿Sí? Entonces es 40 más las cargas sociales, lo que se están lleva dentro el del fisco. salario, sí. Después vienen los gastos operativos. Sí. Después el combustible, amortización, renta, etcétera. Mirá el combustible, ¿Sí? se lleva bastante poco, 9,5. En nuestra Sí. cabeza se lleva más. Ahora, ¿por qué es importante descomponer esto? Porque cuando uno lo descompone, primero ve que cuánto aumente o no el salario de los camioneros es relevante, pero no define del todo la situación del costo del transporte en la Argentina. ¿Qué es además lo que más aumentó en el último año? ¿Qué? No fueron los salarios. No, por supuesto. Fueron los combustibles Sí. por el impacto del dólar, Sí. ¿sí? Y los gastos operativos por el aumento de los peajes. Claro, perfecto. Hoy Ahí están incluidos los gastos, los aumentos de los peajes, en los costos operativos. ¿Qué logró Moyano hoy? En el día de hoy se anunció 23% de aumento para su gremio en los próximos 6 meses. Con lo cual puede ser que algo de ese número se modifique en el futuro. Claro. Pero no es que ese número va a modificar en sí, ni para arriba ni para Claro. abajo, que la Argentina tenga un costo de transporte Claro. elevado. Algo evidente que hay que trabajar, y no solamente en el transporte, sino en todas las ramas, es la incidencia que tienen los impuestos, ¿no? Exactamente. 40%, es algo... Exactamente, nos resultaba interesante esta descomposición, porque al escucharlo al presidente, si no pareciera que porque suban o bajan los salarios de los camioneros, nuestro costo de transporte en el país van a ser definitivamente más altos en relación al resto de la región o definitivamente más bajos. ¿Influyen? Sí, sin duda influyen, pero no lo determinan. Clarísimo el explicador de Laura Sommer. Muchísimas gracias, A vos. Mauri, un placer. Bien, y ahora sí es momento de hablar de